Querido Víctor Hugo Morales, ¿cómo va? Buenas tardes, amigo. Qué gusto saludarlos nuevamente, acompañarlos un ratito aquí en la tarde. Estaba pensando en todo esto, lo que escuchaba de Rodríguez Larreta cuando dice que es cosa de vida o muerte para él la presencialidad en las clases, lo cual está dicho naturalmente en el tiempo en el que él pensaba que jamás se iba a bajar de esa posición como ahora lo ha tenido que hacer. Estoy mirando algo de Nora Barr. Sabemos que Nora Barr es de las periodistas vinculadas a la información científica más seria, más importante, más respetada. Creo que se está por jubilar, lamentablemente, lo cual significará, si nos sigue escribiendo, una pérdida muy significativa, porque ha conseguido tener mucha independencia de criterio dentro del diario La Nación. Sabe tanto, tiene tal prestigio, que se le han respetado siempre, por lo menos en lo que uno sabe, sus artículos. Y Nora Barr dice, Antonio, Agustina, compañeros ahí en la mesa, según números oficiales, se triplicaron y cuadruplicaron los casos en menores de 12 años en municipios que continuaron con presencialidad escolar. Y algo por el estilo, es decir, prácticamente lo mismo, dice Rodrigo Quiroga, que es otro gran estudioso de estos temas. Ojo, aumento impresionante de casos en menores de 12 años en el último mes en Córdoba, Santa Fe y en los municipios de la provincia de Buenos Aires que continuaron con la presencialidad. Todo nos estaba informando permanentemente de que era un gran error, un enorme dislate mantener las clases presenciales. Y solamente frente a estos hechos tremendos que se han dado en los últimos días, estos números que nos llevaron todo por delante, han cedido a lo que el gobierno nacional les venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que hubiera evitado seguramente una enorme cantidad de contagios. Sí, Víctor, aparte lo decía el propio Axel Kicillof, el gobernador, decía que en terapia intensiva había por lo menos 3 chicos menores de edad. O sea que no es un tema que no ataca a los chicos, no afecta a los chicos. Es un tema muy delicado, muy serio. Hay cepas que los atacan directamente. Cada día se nota más que esto es así, los números, las conversaciones que uno mantiene con los especialistas. Pero se mantuvieron en eso, en la idea de decirle a la gente que las clases presenciales no hacían daño, no afectaban, no cambiaban la ecuación, era lo único. De toda la actividad humana que se puede haber desplegado en Buenos Aires o en la Argentina, lo único que no contagiaba, misterioso y milagrosamente para Rodríguez Larreta y Soledad Acuña y para Quirós, era la presencialidad en las escuelas. Todo lo demás es un peligro, todo lo demás contagia, como ya sabemos. Todo otro contacto humano sí, pero el de las escuelas no. Está comprobado, decían ellos, que no hay contagio. Mirá lo que estoy leyendo de Nora Barr, nada menos, sobre la cantidad de contagios que se han dado, 4 veces más. Se triplicaron y cuadruplicaron los casos de menores de 12 años en municipios que continuaron con la presencialidad escolar. ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué ese posicionamiento? Bueno, por la cuestión política, por lo que ustedes estaban hablando hace un rato sobre las ambiciones ya muy declaradas de todos ellos, ya sea para la ciudad de Buenos Aires o para la candidatura a la presidencia. Tienen un gran lío y lo están resolviendo, por ejemplo, con el tema de las clases presenciales o con esta historia que deja a la ciudad de Buenos Aires, la ha dejado muchísimo más expuesta que aquellas que abandonaron las clases presenciales y que se dieron además la posibilidad de la virtualidad, que es por lo que transitó el mundo entero durante muchos meses. La virtualidad fue la gran defensa. Claro que la virtualidad tiene que ser atendida por quienes invierten en la virtualidad y no aquellos que lo vayan al colegio porque no quieren entregar las netbooks o porque no quieren entregar los elementos que sirven para que los chicos estén allí sin que sea imprescindible su presencia cuando eso no es posible. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hay una cosa que quiero sumar a esto que estás contando, que lo contaba hace un ratito también Cintia, tiene que ver con que los comedores de las escuelas tampoco van a estar abiertos, con lo cual uno ya ahí ve que hay un desdén por la asistencia, ¿no? Y por lo que significa eso, que es la comida a lo mejor diaria de muchos chicos. Y por otro lado también la falta de anuncios de asistencia. Hace un ratito se escuchaba la conferencia de Axel Kicillof, anunciaban una batería de medidas. Bueno, en el caso de Rodríguez Larreta no hay ningún tipo de asistencia para los sectores afectados tampoco. No hay asistencia y no hay acompañamiento para nadie que lo necesite y está dando una autoridad formidable. Hoy nuestro colega Mauricio Ponchi conversaba con una enfermera que le mostraba el recibo de 40 y pico de mil que gana por hacer un trabajo
extraordinario como el de las enfermeras. Hoy tuve una charla muy emocionante con Raúl Rizzo. Lo que han hecho el personal sanitario en todas sus capacidades, pero de manera muy especial, los enfermeros es tremendo, y ahí están con la condición de no profesionales y con esos sueldos muy magros. El trato que se le da al personal de la salud y de la educación, la forma casi despectiva de tratarlo por parte del gobierno de la ciudad, es algo que a veces también provoca un inmenso rechazo. Pero volviendo al tema de lo que ha sucedido con las clases, todo lo que escuchábamos recién de Rodríguez Larreta era tratando de minimizar los 3 días que no va a haber clases presenciales, sacando cuenta que como lunes y martes es feriado, solo miércoles, jueves y viernes, como diciendo, nada, cedimos absolutamente nada. La verdad es que tuvieron que ceder. Segundo, es muy claro que tuvieron que dar la marcha atrás. Y tercero, si no lo hacían, ya directamente supongo que hasta su propia gente, con un mínimo de conciencia, alguna vez también se les volvería en contra, porque es una barbaridad atentar de la gente de la ciudad de Buenos Aires. Pero fíjate, para los negacionistas, Víctor Hugo, hoy tuvimos 35.468 casos. En Cava, 2.932. El negacionista cordobés, 2.826. Y el otro, el de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe, hoy tuvo un récord, 3.635 casos y murieron 695 personas. Y hay un sector que esto lo desconoce, no le importa. No les importa la muerte, la vida. Es una locura. Tanto con la muerte, que empujen a la muerte como ellos, que estén tan campantes, tan tranquilos, que no sientan que tienen que dar explicaciones, que alguna vez de cara a su población deben ofrecer alguna idea cabal de por qué procedieron de esta manera, por qué fueron indiferentes, cuando además se fueron cayendo a pedazos cada uno de los líderes, ya sea de países o de distintos estados, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que fueron de primera contra todo lo que era el cuidado, que hablaron cualquier tontería con respecto al COVID-19 y que tuvieron que ir cambiando. Para recordar el caso más conocido, posiblemente Boris Johnson, que también fue despreciativo, al estilo Bolsonaro, si se quiere, en algún momento, y después pudo aprender de qué se trataba. Todo el mundo fue cambiando de opinión porque nos ganó. Estamos hablando de millones de muertes, estamos hablando de una situación que nos caminó por encima. Y en lo local siguen habiendo gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, Mendoza, de la ciudad de Buenos Aires, que continúan procediendo de una manera tal que les parece que políticamente ellos funcionan para ese establishment que no quiere hablar de la detención de la vida, como ahora tenemos que hacer, porque se detiene por unos días una actividad a la que llamamos normalmente vida, en función de justamente salvarnos de la muerte, y que no hayan procedido dando manifestación de que entienden eso, los marca como líderes muy pobres y tampoco se han dado cuenta de esa situación. Por lo cual, en la próxima entrada seguramente vamos a abundar en algunos detalles más. Lo que cabe esperar es que alguna vez tengan que dar esas explicaciones que ahora muy campantes, mirando para otro lado, no ofrecen. Víctor Hugo, te mando un abrazo en un rato, volvemos, ¿sí? Nos vemos, hasta luego. No, acá. Muy bien, ya vamos a hacer el pase con Víctor Hugo Morales, pero vamos a ver primero la cantidad de casos que tuvo hoy la República Argentina, más de 35.000, superaron los 2.000 casos Cava, la provincia de Córdoba. Realmente hoy es una jornada donde hay que reflexionar, empezar a pensar. 2.932 casos en la ciudad de Buenos Aires, es muchísimo. 13.510 en la provincia de Buenos Aires. Pero miren Córdoba, Córdoba es llamativo, tiene todo abierto la provincia de Córdoba. 3.635 casos. Esto pone de manifiesto lo peligroso que es el COVID y cómo se relajó la política argentina, cómo se relajó la sociedad para llegar a esta cifra de 35.468 casos. Y un dato que es no menor. En la Argentina hay 350.000 casos de COVID hoy. Está probado en el mundo que entre un 2 y 5% va a terapia intensiva. Si llega a ocurrir esto en la Argentina, hoy estaríamos realmente con el sistema totalmente colapsado. Ya está agotado los médicos sanitaristas, los médicos intensivistas, y de esta manera agotaríamos también la cantidad de camas de terapia intensiva, que hoy está superando el 76%. Pero yo saludo primero a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo.
Qué gusto saludarte otra vez, Antonio. Estaba pensando en los números de hoy. Hay que tener cuidado porque por ahí la gente con las medidas piensa que inmediatamente los números van a decaer. Esto viene de arrastre. Van a pasar varios días en los cuales tengamos números como los de hoy, Antonio, que hacen a la realidad que estábamos viviendo y que justamente parando las actividades como se está haciendo en estos días queremos detener. Es interesante para que no se desmoralicen aquellos que están en estos momentos en su casa, empiezan el confinamiento pedido por el gobierno nacional y siguen viendo los mismos números de ayer, que son, por cierto, son aterradores, son muy, pero muy tristes, porque esto implica la cantidad de gente que finalmente hasta va a morir como consecuencia del COVID. Por lo tanto, hay que tener cuidado pensando que recién en, no sé, no podría determinar los días, se lo podríamos preguntar a un infectólogo, van a empezar las consecuencias positivas de lo que este parate tiene que traer para la Argentina. 14 días nos dijeron, Víctor Hugo, 14. De paso hablamos a Daniela Ballester, que ya estamos en el pase con los tres. Son 14 días. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Antonio. Sí, y la verdad, pensando también en las vacunas que van llegando en la semana próxima, ¿no? Como dato alentador, sumándolo a lo que podría ser una baja de casos en los próximos días, me quedo y menciono con que estamos hablando de unas 18 millones de dosis y media que ya tendríamos a fin de mes en la República Argentina, porque la verdad que pensar solamente en la baja de casos, sin pensar también en la gente que podría estar vacunada, ¿no? Dentro de 15 días, dentro de 20 días, para el mes de junio, con la Sputnik V fabricándose en junio en la República Argentina, bueno, por ahí hablamos de un panorama distinto, pero sí es imprescindible este último esfuerzo también con esa mirada. Algo que me resultó muy interesante, Daniel, Antonio, de remarcar, es que la Argentina está encabezando el ranking de países que se han preocupado de atender a la clase trabajadora en este tiempo. En el primer lugar está la Argentina. Es un informe sobre COVID-19, la enfermedad ocupacional donde los trabajadores de primera línea están mejor protegidos, analizó y clasificó los niveles de compensación laboral, los programas de seguridad social, etcétera, y la Argentina está en el primer lugar. Después viene Austria, Suecia, Francia, España, algunos estados de los Estados Unidos como Massachusetts, New Hampshire, etcétera, pero la Argentina está en el primer lugar y me parece que no debería ser un dato sorprendente, pero sí es bueno remarcarlo, porque en paralelo a todo lo que se está haciendo que frena la actividad, hay una compensación, una intención de paliar lo que los trabajadores tienen que afrontar. Me parece muy interesante que la gente sepa cómo se ha protegido la vida del trabajador, lo que tiene de salario y las actividades que despliega las pymes, etcétera, para que los daños sean muy inferiores a los que podrían ser y a los que efectivamente han ocurrido en otros países. Hoy Matías Tombolini decía algo que es muy interesante, Daniela, te cuento, y Víctor Hugo. Decía que el Nación tiene preparado créditos a tasa cero a partir de, cuando termine esta etapa, para los bares, restaurantes, con un periodo de gracia de un año. Y para las pymes, créditos al 24% con periodo de gracia de un año para las pequeñas y medianas empresas. Es un dato no menor, porque esto empezaría a reconstruir la economía pospandémica. Sí, y además porque Víctor Hugo, Antonio, pienso, este dato que acaba de traer Víctor Hugo es interesantísimo. Qué diferente hubiera sido encarar una pandemia de la crueldad de las nuevas cepas, este año donde ya tenemos más casos que en los que hemos tenido en el 2020, ¿no? Y donde la preocupación es mucha porque hay gente que ya no tiene arresto, con un gobierno que posa su mirada sobre la responsabilidad individual. Y menciono esto porque de la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas no hemos recibido ningún anuncio tampoco y sabemos cuál era la mirada de Juntos por el Cambio, del gobierno de Mauricio Macri. A algunos no les gusta mirar para atrás, pero es interesante pensar, ¿no? ¿Qué pasa con ese gobierno que te dice esto es lo que tenés que pagar y tenés que pagarlo y no te da una respuesta, no te da un apoyo y lo deja todo en manos de ese individuo y de los méritos que haya hecho en su vida, a un gobierno que entiende, como muchos otros en el mundo entero, que lo que hay que hacer es sostener en estos momentos, ¿no? Al que menos recursos tiene. Porque los conservadores me parece a mí que relojean la elección. Están solo pensando en el 2021-2023. El resto pasa. Fíjate la educación puesta en el tapete como centro de la campaña política. Una locura, un disparate. La ministra Acuña suspendió las clases, ni virtuales hay. Las suspendió. Una locura, inexplicable, inentendible. Juega a favor de la nueva situación, lo que ha planteado el gobierno, que creo que tenemos una conciencia colectiva más desarrollada de lo que es el COVID. Parece mentira que hayamos esperado tanto tiempo, por lo menos en algunos sectores de la sociedad. Y también
que la maldad con la que los medios de comunicación han tratado este tema afloja un poco, aunque hoy teníamos, por supuesto, algún título propio de esa forma descalificadora con la que todo tratan de marcarlo desde ese sector del periodismo. Pero igual tengo la impresión que las historias que se han conocido, yo hablaba hoy con una enfermera de Neuquén, los pacientes en los pasillos, tener que compartir el oxígeno con dos personas, quitárselo a una que desespera porque se queda sin oxígeno y dárselo a otra persona, algo que nada más saber en carne propia cómo son estas cosas, mueve a una profunda desesperación. La cantidad de gente que tiene familiares, amigos perdidos en la historia del COVID. Estamos hablando largamente de más de 70.000 personas. Esto juega, creo, a favor de que se pueda acompañar la medida del gobierno y también en contra de esa disposición siempre malsana que han tenido los medios de comunicación y la derecha política de ir contra cualquier cosa que se haga frente al COVID. Esto me parece interesante de remarcar, porque van a ser días en los cuales es muy difícil que aparezca todo aquello que en la primera etapa de la cuarentena surgía de esos medios jugando contra la misma, como si no se dieran cuenta de lo que iba a ocurrir, que era jugar a favor de la muerte, como tristemente lo hicieron. Aparte, cuando ellos dan datos sin ningún fundamento, sin ningún sustento, yo escuchaba, y la verdad que me sorprende la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El colegio no contagia. ¿Y cómo lo tenés probado? Porque lo tenemos probado. ¿Con qué estadística? Y no te la cuentan, no te dicen. Sí. No te dicen nada. Patricia Bullrich la cita a Soledad Acuña y cuenta algo que es al revés de lo que dice después Soledad Acuña y no tiene ningún sustento real. Lo que pasa es que, Antonio, ahí el discurso se va acomodando según cómo conviene, ¿no? O quién está enfrente, o quién te pregunta. Con el paso de las semanas también, porque yo esto lo he hablado mano a mano, cara a cara con Santilli, por ejemplo, y ellos, claro, no cuentan las víctimas que yo llamo colaterales, aquellas personas que son contagiadas por los docentes que van a la escuela, llegan a sus hogares, conviven con alguien, tienen familia, probablemente adultos mayores, los chicos que también llegan a sus casas, las personas que comparten en el movimiento que genera la escolaridad, un montón de otros contagios que ellos no los cuentan, porque la Ciudad de Buenos Aires, cuando los contaba hace algunas semanas, cuando se daba esta discusión, que para mí ya quedó saldada ahora con esta decisión de que directamente ya no asistan los chicos al colegio, ¿no? Pero hace 3 semanas no se hablaba de otra cosa y claro, ellos no contaban los contagios que podía haber fuera del ámbito escolar, solo hablaban de los contagios en el ámbito escolar y en el ámbito escolar, claro, la gran mayoría son niños. Pero aparte vos sabés que hoy dice Axel Kicillof, por ejemplo, que hay 3 casos que le llaman la atención, menores de 12 años que están en terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires. Sí. También ha quedado muy claro cuál era la intencionalidad. Es decir, el hecho de ir revelando cada uno de ellos su pretensión de ocupar cargos, la forma en que han transparentado desde la derecha cuáles son sus objetivos, tanto en la ciudad como en la nacional. Lo último fue la postulación de Vidal en algo que estaba evidentemente armado para ella, no dejar dispararse tanto las presuntas candidaturas de Rodríguez Larreta y de Macri y poner la suya también a consideración. Lo consiguió en 24 horas con esa gira que ha hecho permanentemente por los canales amigos, ni hablar, el canal que regentea con muchísimo dinero, con miles de millones de pesos, Mauricio Macri en La Nación. Y abriendo el juego de esa manera, conociéndose ahora que Patricia Bullrich va contra Quirós, no porque le importe demasiado cuáles son las decisiones que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino porque ella aspira a ser jefa de gobierno de la ciudad, y su adversario es Quirós. Y cuando Quirós habla como un candidato que trata de preservarse en ese sentido, y no nos habla con la claridad que tendría que tener, y la franqueza y la transparencia, un ministro de Salud. Y Rodríguez Larreta apañando la candidatura de Quirós, y esa situación que se da particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, de la que participan con sus tuits, con sus presentaciones televisivas y radiales, Mauricio Macri y Vidal. Creo que haber entendido esto por parte de un buen sector de la población también ayuda a comprender por qué se encapricharon de una manera tan absurda y tan ridícula con que las clases tenían que ser presenciales. Por un lado es verdad que no tenían todo lo que para la virtualidad es necesario, porque nunca se preocuparon en su presupuesto de dar las netbook y todo aquello que hacía falta para una instancia de esta naturaleza. Pero además siempre estaba como una especie de cuchillo bajo el poncho, una verdad que no iban a confesar y que sin embargo ahora ha salido a la luz de que la intencionalidad política siempre estaba jugando por encima de todo lo que decían con respecto a la vida escolar.
la presencialidad es de vida o muerte, decía casi en el límite del ridículo Rodríguez Larreta. Pero fíjate que la realidad siempre te pone una trompada que te termina noqueando. Hoy tenemos 35.468 casos y el otro anticuarentena, negacionista, que es Schiaretti, hoy se enfrenta con 3.635 casos y una situación en las camas de terapia intensiva muy, pero muy complicada. Y con el personal de terapia intensiva agotado de verdad, pero muy agotado. O sea, mirá lo que es Córdoba, habiendo negado absolutamente todo, abriendo los shopping, restaurantes, bares. Mirá cómo termina hoy Córdoba, 3.635 casos, una locura. Me quedo pensando, y en base a lo que planteaba Víctor Hugo respecto de este año electoral, de lo que empieza a verse dentro de los diferentes sectores, hasta Lula da Silva hace unos meses, cuando le preguntábamos al ex canciller brasileño, bueno, esto es una posibilidad, ahora se abre un camino para una candidatura, decía, no es momento en plena pandemia. Brasil está tan mal que nosotros no podemos hablar de candidaturas en este momento, sería hasta irresponsable. No nos animamos, hay otras cosas que resolver en Brasil y en la que nosotros como oposición tenemos que intentar colaborar. Me llamaba mucho la atención en contraposición con lo que sucede aquí en la República Argentina. La palabra colaborar, ¿no? Te llamaba colaborar, la atención. Claro. sumar, ¿no? Ponerse a disposición en una situación de emergencia. Y me pregunto cuántos frentes se abrirán dentro de Juntos por el Cambio en estas próximas semanas, porque pienso en la pandemia, la escolaridad, Patricia Bullrich discutiendo ahora el tema de la presencialidad, virtualidad, pero también Pepín Rodríguez Simón y otros temas en los que ha habido diferentes miradas, diferentes opiniones en los últimos días y que hacen ver que, bueno, son momentos donde una misma oposición que no logra ponerse de acuerdo, bueno, se me ocurre Gerardo Morales también en la provincia de Jujuy, respecto de algunos temas, marcando claramente sus diferencias con otros integrantes lo de la Juntos Corte, por el Cambio, que no lo de la Corte, gestión. Dani, cuando Bueno, dijo no estoy de acuerdo con lo de la Corte, es una locura. También, ¿no? En un momento donde sería importantísimo que una oposición unida o no pudiera ponerse a disposición. Sin embargo, bueno, es algo que ya no va a pasar. Me gustaría retirarme y hacer mención en los pocos minutos que nos quedan antes de empezar el programa de Daniela de dos episodios. Uno tiene que ver con lo de Interpol, exigiéndole a la jueza más explicaciones para pedir el alerta roja con respecto a Pepín Rodríguez, que ahora mismo está haciendo declaraciones periodísticas que seguramente Daniela va a poder presentar en su programa, porque el hombre sigue hablando allí con la gente afín. Sí. No puedo entender demasiado, porque si hay que aclararle absolutamente todo a Interpol, terminaría Interpol diciendo, bueno, está bien o está mal, que es lo que la jueza hace. No lo entiendo demasiado ese tema. Y lo otro, ¿para qué querían a Bruglia y Bertuzzi? ¿Por qué Clarín, Nación titulaban desesperadamente por Bruglia y Bertuzzi? ¿Y por qué lo defendía también la derecha? Con un fallo de hoy para Rodríguez Larreta y Dietrich por el Paseo del Bajo, sin prácticamente entrarle al expediente y por el contrario de todo lo que los fiscales y los denunciantes han dicho, decir que han quedado sobreseídos de todo esto. Las hacen todas en nuestra cara mientras estamos en esta angustia que genera todo lo que viene, todo lo que deriva del COVID. Hay circunstancias judiciales que vamos a tener que seguir revisando día por día, porque estos dos temas, tanto lo de Interpol, no pedir la alerta roja en función de que la jueza tiene que aclarar qué es lo que quiere de Pepín, poco menos mostrar toda la causa, e incluso quizás tener que hablar de cosas que solamente en el mano a mano con Pepín podría averiguar. Justamente para eso es que lo necesita. Se trata de alguien que se ha fugado de la justicia, no obstante lo cual Interpol pide algún tipo de recaudo. Estos temas no quería que se me escaparan ya sobre el final. Te cuento, doctor, que dicen que el juez mañana le rechazaría el habeas corpus presentado hoy en Uruguay. Es muy probable que mañana se lo rechacen al habeas corpus. Ya el fiscal dijo que no hay motivo para un habeas corpus, así que es probable que se lo rechace el juez. Sí. Sí, así nos decían hoy un colega de Uruguay, que es muy probable que mañana sea por la negativa, que le rechacen el habeas corpus. Por ende, supuestamente, podría llegar a ir preso en Uruguay. Hay que ver cómo sigue la causa. La tiene más complicada de lo que uno pensaba. Estaremos pendientes, porque se trata de una de las cosas más viles que le ha pasado a la República. Lo de Pepín, Macri, Garabano, toda la gente que colaboraba, Rosenkrantz, Rosati, era una verdadera banda, con Clarín como vértice. Hay cientos de llamadas con Clarín al mismo tiempo que con Rosati, que con Rosenkrantz. Es una malicia tan pero tan grande la que se ha vivido en términos de república, que todo lo que se pueda hacer por conocer la verdad,
por seguir los pasos que está dando la jueza Servini de Cubría resulta fundamental. Les dejo un gran abrazo. Tenés que cerrarlo vos, Daniel. Víctor Hugo, presentá la voz a Daniel y cerrá vos. Bueno, y te saludo, Antonio. Felicitaciones por el magnífico papel con Agustina y con todo el equipo. Es un placer, de veras, es un placer verlos cada tarde, en el tono, en la calidad, en los temas. Fuerte abrazo para todos. A vos, Víctor, un abrazo Gracias, enorme. Víctor Hugo. Dani, todo tuyo en Debate Abierto.